de algo que la gente desprecia y rechaza, yo, por mi gracia, voy a hacer de ti algo para avergonzar a los sabios. Amén. De ti. Bueno, ¿verdad? Aún queremos alcanzar a ver cómo va el mundo en estos días, ¿verdad? Que estábamos en México y nos dimos cuenta pues que la Corte Suprema ya, ¿verdad? Quitó o revolvió ¿cómo dice? Revocó, gracias. Y revolvió, dije, ya estaba revuelto todo. Revocó, ¿verdad? La ley de lo que habían establecido de Roe versus Wade, lo que les daba algún derecho para el aborto, así que sinceramente, hermano, era una de esas leyes que, mirando lo pervertido y lo corrompido que está el mundo, se me hacía casi un imposible que un día regresaran, ¿verdad?, a establecer esa ley. Y gloria al Señor que se regresó, amén. Gloria al Señor, amén. Le damos la gloria al Señor por eso. Yo, la mera verdad, cuando me di cuenta de ese suceso, dije, wow, gloria al Señor, que aún hay personas que temen al Señor, amén, que respetan a la ley del Señor, lo que es los principios y los valores de la vida. Y me dio mucho gusto, ¿verdad?, saber que eso había sucedido. Y sabemos, ¿verdad?, que como quiera cada uno de los estados tienen su lucha, sus pruebas, y es hermoso ver, la mera verdad, ver que aún hay personas luchando y peleando, que, ¿verdad? Y es donde viene la importancia de cada uno de nosotros, ¿verdad? El domingo les repito, pero viene la importancia de nosotros cuando lleguen aún las elecciones, ¿verdad? No votar tanto por un partido, hermano, pero votar por alguien que tenga principios y valores establecidos en la palabra de Dios. Sabemos que no van a haber ahí, podemos decir, quizás gente 100% creyente, ¿verdad? Porque sabemos que es casi un imposible en el mundo que estamos viviendo. Usted dice que es un cristiano evangélico nacido de nuevo, no van a votar por usted. Pero gloria al Señor que hay personas que tienen principios y valores fundamentados en la palabra del Señor y que tienen temor de Dios y que están en esos lugares. Así que cuando lleguen esos momentos, ya sean elecciones locales en las escuelas, en el condado, en el estado, no se digan la presidencia, es tiempo de nosotros hacer nuestro voto y nuestra voz valer, ¿verdad? Y poder aún hablar con la familia y hablar con los vecinos, con los amigos e influenciarles, ¿verdad?, de lo que realmente ha establecido el Señor. Pero bueno, vamos a continuar. Estamos en la serie La Ley y la Gracia, enseñanza número 9. La Ley y la Gracia, la Ley y la Gracia, enseñanza número 9. Continuamos aquí en esta serie muy importante para nuestra alma, para nuestra vida. Vamos abriendo nuestras Biblias, por favor, ahí en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Espero que usted también haya escuchado, ¿verdad?, haya recibido la palabra del fin de semana cuando estaba acompañando a nuestro hermano Reyes, nuestro hermano Rick, ¿verdad? Palabra del Señor muy edificante para nuestra vida y poder pesar, ¿verdad?, todo lo que el Señor nos habla. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios 15, 10. ¿Ya lo tiene por ahí? Amén. Primera de Corintios 15, 10 dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esta escritura la estuvimos mirando, bueno, hace 2 semanas, ¿verdad?, cuando se dio la última enseñanza, la enseñanza número 8. Y estuvimos mirando esta escritura también junto de lo que estábamos leyendo, que dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. ¿Alguien sabe lo que es el día de hoy? ¿Sí? En otras palabras, se dice uno, bueno, cuando analizamos nuestro antes y nuestro después, ¿qué es lo que somos hoy? ¿Verdad? Antes de Cristo éramos una cosa.
¿Alguien se acuerda la cosa que era antes? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda lo que era antes de Cristo? Amén. ¿Alguien quiere decir lo que era antes? No, nadie. Nadie quiere decir lo que era antes de Cristo. ¿Alguien quiere decir lo que era antes de Cristo? ¿Alguien? Pensé que la hermana había levantado la mano. Yo. ¿Alguien? No, ahorita si se animan un poquito más. Pero cuando miramos el antes de Cristo y el después de Cristo, ahora podemos decir, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Sí. Antes, borrachos, adúlteros, fornicarios, ladrones, ¿qué más? Mentiroso, maldiciente, drogadicto, o vendedor de drogas, o traficante, ¿qué más? Ratero de dos patas, ¿verdad? Bueno, aquel dijo rata, ¿verdad? Odioso, ahora quizás más orgulloso, prepotente, y andaba siempre en pleitos, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que podemos saber de lo que éramos antes. Y cuando nos podemos a pensar, ¿cómo llegué aquí? Amén. ¿Cómo llegué a ser lo que ahora soy? Y no podemos decir que somos lo que somos porque decidimos. Somos lo que somos solamente por la gracia de Dios. Amén. Somos, hermano, lo que ahora somos. No porque éramos buenos, porque antes de Cristo nos dimos cuenta lo bueno que éramos. Amén. Éramos bien buenos para mentir, bien buenos para robar, buenos para adulterar, buenos para emborracharnos, ¿verdad? Y hasta andábamos, no nos conformábamos con una cerveza y con un vino. Queríamos hacer aquellas bebidas especiales y que échale y que cálale aquí, que échale, no, y que vete a aquel otro club, está mejor, no, y que vete allá, que allá hay más gente, y que no te muevas así, ahora muévete así, aprendiendo nuevos pasos, ¿verdad? Y que queriendo ser el mejor pecador. ¿Alguien dice amén? Amén. Ya está una. En vez me pregunta la gente, oiga, pastor, ¿y usted un día deseaba, cómo llegó a ser usted pastor? El ser pastor era es más, ni era ni lo último, ni siquiera estaba en mi lista. No estaba ni en mi lista, ser creyente. Lo único que yo tenía en mi lista era cuál era la siguiente cantina, cuáles eran los siguientes clubs, qué eran las siguientes cosas. Todo eso era lo que estaba en mi lista, pero en mi lista nunca estaba leer la Biblia, nunca estaba en la Biblia, nunca estaba en mi lista creer en Dios, nunca estaba en mi lista ir a una iglesia, nunca estaba en mi lista menos ser pastor. Igual que usted, que nunca tendría en su lista un día que yo no digo que usted estaba ahí en una cantina, déjame emborracho porque algún día voy a estar en la iglesia alabando y cantando al Señor. ¿Verdad que no? Pero si hoy somos lo que somos, es solamente por la gracia de Dios. Amén. Solamente por la gracia de Dios. Y es lo que está aquí diciendo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Dios ha sido bueno, hermano. Dios ha sido bueno porque no éramos dignos de estar aquí. Amén. No éramos dignos de servir al Señor, no éramos dignos, pero por su gracia estamos hoy aquí. En el libro de los Gálatas, brínquese conmigo al libro de los Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Dice así Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado.
esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí está el apóstol Pablo preguntándole a la iglesia: oyes, no sean insensatos, no se dejen, ¿verdad?, envolver, engañar por lo que dicen que tenemos que guardar la ley y vivir guardando el sábado o el día de reposo, o por la circuncisión, o por aquellos 612 diferentes leyes de la ley de Moisés. Él dice, ahora dice, quiero saber, ¿recibieron el Espíritu por guardar la ley o recibieron el Espíritu por oír con fe? Y pues bueno, sabemos que el Espíritu Santo fue derramado, ¿verdad?, cuando estaban congregados ahí los creyentes en Cristo. Estaban simple y sencillamente habían creído en Cristo, y les dijo el Señor: vayan y esperen hasta que descienda sobre vosotros, ¿verdad?, la promesa del Padre, que les daría el Espíritu Santo y derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces ellos recibieron el Espíritu no por las obras de la ley, por guardar la ley, sino simple y sencillamente recibieron el Espíritu Santo de Dios por la fe. Creyeron, y a través de la fe en Cristo la gracia de Dios se derramó sobre sus vidas. No guardaron la ley. Ahora sigue diciendo, ¿verdad? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces él está diciendo, miren, empezaron bien y empezaron simple y sencillamente creyendo en Cristo, creyendo que todo lo que necesitaban para ser salvos era creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Así empezaron. Dice, eso es empezar en el Espíritu. Y dice, y ahora van terminando en la carne, porque ahora ya se estaban convirtiendo en legalistas. Ahora querían guardar la ley. Es que ya crees en Cristo, pero tienes que hacer esto para ser salvo. Ya eres creyente, pero tienes que ahora comenzar a congregarte solamente los sábados, los días, tener las lunas nuevas, las fiestas, ¿verdad? Entonces ahora comienzan ellos a terminar en la carne. Por eso dice, habían comenzado en el Espíritu. Comenzaron bien, y ahora ¿por qué están agregando estas cosas a su fe? Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Está diciendo el que suministra, el que hace las maravillas, los milagros, las obras. ¿Las hace Dios esas obras y esas maravillas porque guardan la ley? ¿O Dios hace un milagro simple y sencillamente porque tienes fe? ¿Se acuerda la mujer con el flujo de sangre? ¿Qué era lo que decía la ley de Moisés? Que la mujer que tenía flujo de sangre no podía andar entre la gente y mucho menos tocar a la gente. Esa era la ley de Moisés. Pero Dios hizo una maravilla, hizo una obra, a pesar de que esa mujer no guardó la ley de Moisés, sino que esa mujer tuvo fe y ella dijo, si tan solamente toco el borde de su manto, seré sana. Y por la fe Dios hizo la maravilla. Amén. Así que, hermanos, lo que está aquí estableciendo es que entendamos de que la gracia de Dios se derrama sobre nuestra vida por la fe. Por la fe. Es por la fe que Dios derrama de su gracia. No es por guardar la ley, ¿verdad? No es por hacer ciertas cosas que Dios va a hacer alguna obra. Pero continuemos porque este no es el punto. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, proveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y aquí es donde vamos a ir mirando el punto al cual queremos llegar, que dice, y la Escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Los gentiles son aquel pueblo, ¿verdad? Como nosotros que no somos judíos. Judíos de nacimiento, judíos de sangre, ¿verdad? Porque el pueblo escogido de Dios era el pueblo judío. Entonces dice aquí
Y la escritura, proveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Dios iba a justificar por la fe. Por la fe. No por las obras de la ley, no por guardar la ley, no por ser buenos y perfectos, sino que Dios nos iba a justificar simple y sencillamente por la fe. Y por la fe derramaría de su gracia, y ahora somos lo que somos por su gracia. Porque Él nos justificó. Mire, la ley no justificaba a nadie. Y la ley no bendecía a nadie ni daba bendición. Pero la fe y la gracia de Dios justifica y trae bendición. Y por eso es que le digo que ahora usted y yo podemos gozarnos y alegrarnos, porque ahora, gracias a Dios por esa gracia que Él derramó, somos lo que somos. Porque no éramos cosa buena. ¿Alguien dice amén? No éramos cosa buena. Y es más, yo creo que todavía ni somos cosa buena. Somos, si miramos a nuestro ojo natural, nosotros ahora somos mejor de lo que éramos antes a nuestros ojos. Y es más, la gente puede decir: no, hombre, ese era terrible, ese era tremendo, pero ahora en Cristo ya cambió. Ya está un poquito más limpiecito. Ya no roba tanto. Ya no es tan mentiroso. ¿Verdad? Ya nos miramos un poquito más shineados, un poquito más limpiecitos, hablando de lo que es, ¿verdad?, principios, valores, ética, nuestra forma de vivir. Y es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Que Dios nos justificó a nosotros por su gracia y por su fe. Y ahora dice que Él, proveyendo Dios que había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. No solamente la nación de Israel, no solamente la nación de Israel, sino todas las naciones. Y todas las naciones serían benditas, serían justificadas, no por guardar la ley, ni por las obras de la ley, sino simple y sencillamente por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Es increíble, amén. Es algo increíble, ¿verdad?, lo que Dios hace y lo que Dios ha hecho. De cierto, en el Antiguo Testamento nadie, ¿verdad?, nadie podía servir a Dios si no era, por decirlo así, una persona que guardaba la ley y que vivía de acuerdo a la ley. Nadie podía servir. Y Dios había establecido que Él levantaría un pueblo para Él de entre las naciones, un pueblo aún de entre los gentiles. Vamos rápidamente a mirar ahí en el libro de los Números. Vamos allí a Números, capítulo 3, versículo 10. Números 3, Números 3, 10. Números 3, 10. ¿Ya lo tiene por ahí? Gloria al Señor. Y dice así, Números 3, 10: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare, ¿qué dice? Morirá. Nadie podía entrar a ejercer lo que era el sacerdocio, lo que era ser un levita. Nadie podía ministrar en el templo del Señor si no provenía de la tribu de Leví o de lo que era la descendencia de Aarón, ¿verdad? Y si alguno intentaba, moriría. Era prohibido por el Señor. Vaya allí al Números 16, capítulo 16. Números 16, 40. Primera parte dice así, versículo 40:
en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se le dijo Jehová por medio de Moisés. ¿Verdad? Entonces nadie podía acercarse a ofrecer incienso. En otras palabras, nadie podía acercarse al templo del Señor para ministrar de ninguna manera si no pertenecía específicamente, no solamente al pueblo judío, sino que tenía que venir de la tribu de Leví. Tenía que ser uno de los levitas. Dios estaba siendo tan específico diciendo, los demás pueden ser judíos, podrán ser de alguna tribu, pero si no son de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón, no pueden ejercer el servicio dentro del templo del Señor. En otras palabras, desde que algunas personas nacían, automáticamente quedaban descalificados de que nunca podrían servir al Señor en el templo. ¿Verdad? Es algo increíble, ¿verdad? Que Dios lo había establecido, pero así Dios lo estableció y así estaba establecida la ley de Moisés. Vamos a segundo libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 23, versículo 6. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 23, versículo 6. ¿Ya lo tiene por ahí? Oh, con razón. Dije yo, esto no dice lo que tenía que decir. Estaba yo en primer libro de las Crónicas, perdón. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 23, versículo 6. Dice: y ninguno entre la casa de Jehová, y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Entonces aquí miramos, ¿verdad?, que el Señor estaba establecido, ¿verdad?, de que nadie podía entrar a ministrar al templo. En otras palabras, ninguno de nosotros, solamente que alguien me diga aquí que venía de la tribu de Leví, ¿verdad?, de la descendencia de Aarón, entonces usted era una de las personas que calificaba para entrar a ministrar en el templo de Dios. Pero nadie, ninguno de nosotros calificábamos. Teníamos que hacer otra cosa menos servir al Señor, menos ministrar en su templo. Entonces cada persona que no pertenecía ya automáticamente al nacer quedaba descalificado si no nacía dentro de la tribu de Leví. Necesitaban no solamente nacer dentro de la tribu de Leví, pero imagínense, ahora ya que nació en la tribu de Leví, algún día voy a ser sacerdote, algún día voy a ser un levita y voy a servir dentro del templo. Aparte de eso, tenía que ser una persona perfecta, no solamente perfecta en guardar la ley, pero perfecta físicamente. Y pues bueno, si nos miramos en el espejo sabemos que no somos perfectos físicamente. Amén. Vamos a mirar algunas de las imperfecciones rápidamente. Ahí en Levítico. Levítico 21. Levítico 21, versículo 17. ¿Ya lo tiene por ahí? Levítico 21, versículo 17. Vamos a decir que ya alguien había nacido en la tribu de Leví y era de la descendencia de Aarón. Ahora no solamente se necesitaba eso, sino que también necesitaba que fuera perfecto físicamente. Levítico 21, 17. ¿Ya está ahí? Dice el 17: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Imagínense, no podía tener ningún defecto físico.
Dice el 18: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, imagínense, medio ciego, o dice varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado. En otras palabras, uno que no camine bien, uno que le falte un dedo, mutilado, que le falte parte del pie, o sobrado, ¿verdad? Porque algunos en vez tienen seis dedos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Yo me acuerdo de uno de mis amigos, tenían 6 dedos, aquí tenía yo, ay, y no se contaban, nosotros 4, 5, 6, 8, 9, 10 y él 12. Ay, ¿cómo cuentas tú hasta 12? Yo para contar hasta 20 tenía que darle cuenta, hacía la mano y él le daba vuelta y contaba 24. Decía, oye, es siempre contaba de más. Pero no podía tener ningún defecto, imagínense, ¿verdad? Sigue diciendo, ¿dónde me quedé? O sobrado, el 19, o varón que tenga quebradura de pie o rotura a la mano. ¿Cuántos no se han quebrado? Todos. Hermano Hernán, ya, sorry. Casi medio ciego y luego ahí, golpeado, ¿verdad? Varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, ¿verdad? Los que han quebrado mano. O jorobado, imagínense uno medio jorobado, ¿verdad? O jorobado o enano, ¿verdad? Imagínense, pues, hay que saber preguntar qué es lo que es enano, ¿verdad? O sea, cierta estatura, yo creo de 5 para abajo, ¿verdad? Ya, o 4 para abajo, 3 para abajo, está hablando de pies, ¿verdad? O enano, dice, o que tenga nube en el ojo. Imagínense una catarata o algo de carnosidad ahí en el ojo, ya descalificado. No puede servir. No puede, se tiene que ir a andar limpiándose los ojos, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? Varón que tenga quebradura o jorobado, enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna. Imagínense que tenga la piel ahí con comezón o ¿cómo se llama? Sarna, como salpullido, ¿verdad? Granos que no se le quieren quitar. Imagínense las espinillas de ahí, bueno, quién sabe si eso es. Pero entiende, ¿verdad? Ahí lo que está diciendo, dice, o tenga sarna o empeine o testículo magullado, que era también, que no podía, como quien dice, que no podía procrear. Una persona que no podía procrear, que estaba dañado, que estaba castrado, ¿verdad? Que tenía algún defecto, que no podía multiplicarse o tener familia, no podía tampoco ministrar. Entonces miramos que el Señor buscaba a una persona no solamente que guardara la ley, sino que también que fuera físicamente perfecto para ministrar en el templo. Entonces comenzamos a mirar, ¿verdad? Que oye, espérame, tengo que tener cuidado cuando ande allí en la bicicleta, no caerme y quebrarme una mano, sino con quiebradura ya no puedo ministrar, ¿verdad? No, andar con mucho cuidado. Y pues bueno, hay defectos que pues ya vienen así de fábrica, ¿verdad? Defectos de fábrica, ya no se puede hacer nada por eso. Sigue diciendo, ningún varón, en el versículo 21, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto, ¿qué dice? En él. No se acercará, ¿por qué dice? Porque hay defecto en él. Hay un defecto en él. Entonces imagínense, no se podía acercar el hombre si ya, aunque haya nacido de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón, y si era imperfecto físicamente, no podía acercarse al Señor para ofrecer ofrenda, sacrificio, nada. No había una forma. Si había ya defecto. Dice, para Jehová hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Quedaba descalificada la persona. Tenía que ser de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice esas palabras, pero por la gracia de Dios, ese pero cambia todo. Amén. Ese pero cambia todo. Pero por la gracia de Dios
ahora usted y yo somos reyes y sacerdotes. Amén. Ahora, por la gracia de Dios. No porque nos lo merecíamos, no porque éramos perfectos, no porque éramos de la tribu de Leví o porque veníamos de la descendencia de Aarón, no, solamente, exclusivamente por la gracia de Dios. Ahora somos reyes y sacerdotes. Así que de acuerdo a la ley, ninguno de nosotros calificábamos para servir a Dios en su templo. Amén. De acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a la ley de Moisés, nadie califica para servir a Dios en su templo. Es más, algo curioso, ¿verdad? Cuando miramos que el Señor viene y escoge a sus 12 discípulos, que después se convierten en los 12 apóstoles. Ninguno de esos discípulos de los apóstoles, ninguno de ellos era rabino, era rabí, ninguno de ellos era un maestro, ninguno de ellos era un sacerdote, ninguno de ellos venía de la tribu de Leví, al contrario, ¿verdad? Eran galileos, gente sin estudio, ¿verdad? Un galileo los miraban como gente baja, sin estudio, ¿verdad? No estudiados, del vulgo, gente común y corriente, pudiéramos decir. Y irónicamente el Señor escogió de ellos, de lo que no calificaba bajo la ley de Moisés para servir a Dios. Hermano, de lo que no calificaba escogió Dios. Porque en la ley de Moisés, los 12 discípulos, los apóstoles del Señor, ninguno de ellos calificaba para servir al Señor. Ninguno de ellos. Esa es la gracia de Dios. Que hermano, ninguno de nosotros calificábamos para servir a Dios. Ninguno. Éramos de lo peor. Ya está animando así, yo voy a decir lo que yo era antes. Ahorita me dice, ahorita le voy a dar oportunidad para que venga aquí enfrente y nos diga todo lo nos diga todo lo vil, todo lo malo que usted hacía antes y lo que era antes. Pero ninguno de ellos, ninguno de los apóstoles era una persona estudiada. No tenían estudio, no tenían, le digo, no eran maestros de la ley, no eran rabís, ¿verdad? Rabinos que se les llama, ¿verdad? No eran gente religiosa. Es más, el Señor Jesucristo cuando fue y los encontró, no los encontró y los sacó de un templo para que le fueran a servir. El Señor fue y se encontró gente que no quería, por decir entre comillas, nada con Él. Gente que estaba ocupada ya pescando, otro que estaba ya robando, cobrando, el cobrador de impuestos. Imagínese, usted quiere levantar una iglesia, vamos a decirlo así. Usted quiere levantar una iglesia, gente que le sirva a Dios. Y en vez de ir a buscar a gente en un templo, a ver dónde hay gente calificada con doctorados, con diplomas y con todo este estudio de teología, en vez de ir allí a buscar gente estudiada, se va a buscar a un ladrón que está estafando a la gente. ¿Cuántos ladrones escogió el Señor aquí? Es algo irónico, pudiera decir a alguien. Pero hermanos, déjenme le digo, ninguno de nosotros calificábamos para entrar al reino de Dios. Nadie. No calificábamos, pero el Señor nos preparó y nos calificó. Él nos preparó y dijo: ustedes van a calificar, ustedes van a entrar a mi reino. Hermano, no es que estamos el día de hoy aquí porque no lo merecemos. Ninguno de nosotros nos merecíamos estar aquí. Nadie. Ninguno de nosotros éramos dignos. Nadie de nosotros puede decir: ay, no, hermanos, que yo será bien santo, bien bueno. Nadie es digno de estar aquí, y nadie es digno de estar delante de la presencia del Señor, sentado allí en su reino eterno. Nadie es digno, nadie califica. Y el Señor así nos llamó. Y si hoy tenemos promesas, si hoy tenemos esperanza, si hoy, hermano, nos espera un reino eterno, es exclusivamente por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Porque por la ley no recibimos nada. Pura condenación,
Pura maldición es lo que nos esperaba. Y es lo que está aquí diciendo, ¿verdad?, la escritura, de que nuestra transformación y el nosotros estar hoy aquí y ser lo que somos es por la gracia de Dios. No porque éramos tan buenos y no porque guardábamos la ley, no porque veníamos de alguna buena familia o de alguna tribu, no, es por la gracia de Dios. De lo vil y lo despreciado escogió Dios. De lo vil y despreciado. Vamos a ir Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 20. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Primera de Corintios 1. ¿Ya está ahí? Primera de Corintios 1, 26. Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿verdad? Está diciendo, miren quiénes somos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Miren quiénes somos. Dice, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Cuando hablamos de ser sabios según la carne, está diciendo, bueno, ¿cuántos tienen doctorados entre vosotros? Dicen, no muchos. De repente hay uno que fue a la universidad, se hizo profesor, ahora es maestro, o es doctor, o es abogado. Y es la pregunta que dice el apóstol Pablo: miren según vuestra vocación, ¿cuántos de nosotros hay doctores? Abogados. A mí me decían el doctor Chapatín durante la pandemia, ¿ok? El doctor Chapatino. Algunos saben por qué, algunos todavía no. Anduvimos ahí repartiendo y tratando personas. Ya algunos ya decían, ya cuando miraban a algunos de los hermanos, ya me decían, oiga pastor, oiga doctor, ay perdón. Andábamos ahí con nuestra maletita allí, ¿verdad? Llevándoles los antivirales y todo el medicamento ahí. Pero lo curioso es esto, hermano, que lo que está diciendo aquí, miren, dice el apóstol Pablo, seamos sinceros. Amén. Seamos sinceros. Según la carne, de acuerdo a la humanidad, de acuerdo a los hombres, no somos muchos sabios. Amén. Hablando de qué gran estudio y conocimiento y profundidades, que fue a universidades, a colegios, y agarró estos doctorados y quién sabe cuántos títulos. Dice, no muchos, porque habían unos que otros, habían unos cuantos. Y sigue diciendo allí, ni muchos poderosos, hablando de que gente poderosa entre lo que es la sociedad, ¿verdad? Ni muchos nobles, quiere decir también de alto rango en la sociedad, hablando de lo que es la nobleza, la realeza. Dice el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cuántos dicen, no, este viejo era pero necio como una mula? O de repente la mujer dice, no, esta vieja era necia. No, estos hijos eran pero necios, tercos. Increíblemente, de lo necio, de lo terco, de lo que todo cuestiona y todo pelea, de eso que no era tan humilde y tan sumiso. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? De la rebeldía. Le decía a la mamá o le decía al papá, hijo, ¿a dónde vas? No andes con él. Déjame vivir mi vida. Ya no tomes, yo sé cuando ando bien. Todavía puedo tomar. Yo sé cómo ando manejando. Llegaba con la pobre camioneta toda destartalada ahí, pero sabía lo que andaba haciendo. Necios, tercos, amén. No queríamos nada con Dios. Y luego dice, ¿verdad? De lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mire,
de lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. Hermano, esto es hermoso. Mire lo que Dios está diciendo. Y quizás usted se ofenda si el Señor le dice que era necio, pero éramos necios. Éramos necios. Éramos vil, éramos desobedientes. Sin estudio, no se sienta mal si Dios dice, no muchos son sabios hablando según la carne. Y dice Dios, no te preocupes. Yo sé lo que estoy haciendo contigo. De algo que la gente desprecia y rechaza, yo por mi gracia voy a hacer de ti algo para avergonzar a los sabios. Amén. De ti, de lo que es despreciable y sin educación, voy a avergonzar a los sabios. Y quizás usted de repente dice, pero es que no lo entiendo, ¿cómo lo va a avergonzar? Sí, Dios Él nos toma, y por su gracia lo que Él derrama en nosotros, y por el poder de Dios, por las maravillas y por las profundidades, aquellas riquezas de Dios que ha depositado en nosotros. Cuando hablamos con una persona educada, con una persona sabia, entre comillas, una persona profesional, y usted y yo les hablamos de algo que ellos no han logrado captar, que solamente se encuentra en Cristo, la gente se queda espantada. Me ha tocado a mí, gracias al Señor, hablar con varias personas de alta profesión, con doctores, con abogados. Y me acuerdo que hablaba con dos doctores a la misma ocasión, y estaba platicando con ellos. Y les estaba hablando de un caso, ¿verdad? De uno de los jóvenes que tuvo un accidente grande donde le querían amputar su pie. Aquí en el LBJ le querían cortar su pie, en el Ben Taub le querían cortar su pie. Los profesionales, los doctores decían, no hay esperanza, hay que cortarle el pie. No tiene circulación, miren sus venas están todas rotas. No hay otra cosa que amputar el pie. Y el Señor le decía a la mamá del joven, hay que dejarlo porque ese joven va a caminar un día sobre sus dos pies. Y los doctores decían, fírmale aquí, mujer, si te vas a llevar a tu hijo a la casa, porque si se muere, tú vas a ser responsable. De un hospital a otro, y también en el segundo hospital, no, hay que cortarle el pie, porque si no le cortamos el pie, se puede morir. Y decía la mamá, no, porque el Señor ha hablado y ha dicho que un día va a caminar sobre sus dos pies. Los sabios, los educados, los doctores, los profesionales decían, hay que cortarle el pie porque va a morir. Y la mamá decía, no, el Señor ha dicho que va a caminar sobre sus dos pies. Y hablando yo con estos dos doctores, les decía yo, ustedes como médicos, ¿qué dicen de este caso? ¿Quién tiene la razón? ¿O quién tenía la razón? Les digo yo, ¿quién tenía la razón? ¿Los doctores profesionales, los sabios, los educados tenían la razón que hay que amputarle el pie porque va a morir? ¿O tenía la razón esta mujer que había depositado su fe en Dios? Y estos dos doctores me causaban a mí un poquito de curiosidad y risa por dentro, porque ellos decían ser cristianos, pero no eran. Y les decía yo, ¿qué hubieran hecho ustedes si el Señor les dice, no le corten el pie porque va a caminar sobre sus dos pies? ¿Qué harían ustedes? Nunca me respondieron, porque el conocimiento y la sabiduría de ellos les decía, hay que obedecer la ciencia, hay que amputar el pie. Y no podían ellos captar de que Dios podía sanar y ir en contra de lo que el hombre decía. Y de lo más, pudiéramos decir, común y corriente y natural para los hombres,
Dios tomó para avergonzar a la ciencia y a los sabios a través de personas que habían experimentado la gracia del Señor derramada sobre sus vidas. Y ahí está Rubén, caminando sobre sus dos pies. Después de que el Señor le iban a imputar el pie, 7 años exactos desde el día del accidente, 7 años exactos, entró un día caminando a la iglesia, como dijo el Señor. Fue un proceso, pero Dios tomó de lo necio, de lo que no es sabio, entre comillas, según el hombre, pero Dios nos toma a nosotros para avergonzar a los sabios y decirle: tu sabiduría, tu conocimiento, tus títulos de nada sirven si no tienes fe en Jesús. Y allí es donde miramos, ¿verdad?, cómo es que Dios lo sigue aplicando una y otra vez. Podemos hablar de tantos testimonios de hermanos, de jóvenes, de niños que han sido sanados, y de una o de otra forma el Señor ha avergonzado a la sabiduría de los hombres. Entonces, de lo vil, dice así: y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. De lo vil del mundo. Nadie daba 2 centavos por mí ni por usted. No, ese borracho, ese drogadicto, ese ratero, ese mentiroso, ese ladrón, ese adúltero, no sirve para nada, no puedes confiar en él, nunca va a hacer nada en su vida. No, hombre, es un fracaso. Y de lo débil, de lo despreciado y de lo rechazado, de lo vil de esta tierra, el Señor escogió. De allí el Señor escogió. Por eso, de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y dice el versículo 29: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, usted y yo no tenemos nada de qué jactarnos. Nada. Quitémonos ya aquellas, ¿cómo le llamamos?, aquellas altiveces. Amén. No, es que el Señor me escogió a mí. ¿Sabe por qué lo escogió el Señor? Porque usted y yo somos un don nadie. Un don nadie. El Señor dijo: tú eres nadie en la vida. Tú has sido rechazado, despreciado, menospreciado. Eres vil, mentiroso, traicionero, engañador, adúltero, borracho, drogadicto, vendedor de drogas, rata de 2 patas. Eres de lo más vil. De todo esto que tú eres. Por eso te escogí, para que no te jactes delante de mí. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Pero por la gracia de Dios, hermano, nadie, ninguno de nosotros nos podemos jactar. No nos podemos andar jactando, dándonos el paquetote de que no, es que Dios me escogió a mí porque yo sí era esto. No, porque yo era nada. Ahí el Señor nos escogió para que no nos jactemos, hermanos. Y ahora somos lo que somos solamente por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. En el versículo 30: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Por él estamos hoy aquí, por él. Así que aunque no cumplíamos, ¿verdad?, todos aquellos requisitos, no teníamos los requisitos, ninguno de ellos. Quebrantábamos la ley, éramos una y otra cosa, éramos vil, y Dios de allí nos escogió. Increíble. Dios nos escogió para que no nos jactemos delante de Él. Dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. ¿Ya lo tiene ahí?
Dice así, primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Recuerde que el Señor le llamó, ¿verdad? Y él creyó y después el Señor lo llamó al ministerio. Sigue diciendo así: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, o en incredulidad. Amén. Ahí está diciendo, miren lo que yo era. El apóstol Pablo, usted sabe lo que era. Él era un religioso, un fariseo. Perseguía a los cristianos, ¿verdad? Y los azotaba, los aprisionaba. Y hasta dice, y los hice blasfemar algunos de ellos. Imagínense el apóstol Pablo persiguiendo. Bueno, antes de ser el apóstol Pablo era Saulo de Tarso. Imagínense siguiendo a los cristianos. Y que usted y yo digamos, yo nunca voy a negar a Cristo, nunca voy a decir que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Y imagínense que de repente caigamos en las manos de una persona que persiga la iglesia de Cristo, y que sea tanta la tortura o tanta la amenaza que blasfeme uno diciendo, ok, está bien, Jesucristo no es el Hijo de Dios. ¿Qué podría llevarlo a decir o a blasfemar y decir que Jesucristo no es el Hijo de Dios? O que el cristianismo, el evangelio es una mentira. ¿Qué tortura? ¿Qué amenaza? ¿Qué lo pudiera llevar a hacer? Imagínense, Saulo de Tarso hizo eso. Él dice que a algunos de los cristianos él los hizo blasfemar, él persiguió a la iglesia. Y ahora dice, mire cómo está ahí. Como dice aquí en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, porque no creía. Dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Mire, dice, lo que haya sido yo antes, es lo que está diciendo él aquí. Lo que yo era, lo malo, lo injuriador, el blasfemo, las maldades que hice. Dice, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hermano, ¿sabe lo que es ser completamente indigno? Indigno de recibir el bien de Dios. Mire, quizás los jóvenes no logren entender todo porque algunos han crecido en el evangelio, pero quizás los más viejos, los que anduvimos en el mundo, haciendo todo nuestro pecado, toda nuestra suciedad, toda nuestra maldad, toda nuestra rebeldía y nuestro pecado en contra de Dios, no éramos ni dignos de una gotita de la gracia de Dios. No éramos dignos. No nos merecíamos por un momento, por toda nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra terquedad, nuestra necedad. No éramos dignos de una gotita de su gracia y de su misericordia. Pero la gracia de Dios fue más abundante. No lo merecíamos. Y ahora estar aquí diciendo, Señor, solamente por tu gracia voy al cielo. Solamente por tu gracia. Es más, déjeme le digo, quizás usted se siente, quizás hasta ahorita se siente indigno. Quizás ni se siente merecedor del cielo. ¿Sabe que? Déjeme le digo que no depende de lo bueno y de lo perfecto que somos. ¿Sabe usted eso? No depende de lo bueno
y de lo perfecto que somos. Si usted y yo el día de hoy somos herederos, somos hijos de Dios, y si hoy tenemos promesas, es exclusivamente y solamente por la gracia de Dios. No hay otro motivo. No es porque seamos buenos, porque si fuera por ser buenos, ya lo hubiéramos perdido. Amén. Sí, usted sabe bien que sí. Usted sabe bien que sí, que si fuera por ser buenos, ya hubiéramos perdido todas las promesas. Hubiéramos perdido todo el cielo, hubiéramos perdido la comunicación con el Señor, pero es solamente por su gracia. Y eso, hermano, eso nos debería dejar con la boca abierta, como: Señor, no lo entiendo. No lo entiendo si no soy digno. No guardo, no hago. Y aún así, por la fe en Cristo Jesús, es más abundante su gracia y su amor. Mire, lo voy a decir rápidamente y con esto terminamos. Vaya, y es segunda de Corintios, aquí vamos a terminar con esta escritura. Segunda de Corintios 2:15. Segunda de Corintios 2:15. Vamos a mirar cómo Dios lo ve y cómo Dios nos ve. Segunda de Corintios 2:15, ¿ya lo tiene ahí? Segunda de Corintios 2:15 dice así: porque para Dios somos grato olor de Cristo. Mire eso. Porque para Dios, quizás alguien por ahí diga: no, y eso que ya eres cristiano y vas a la iglesia, pero mira todavía cómo eres. ¿Verdad que la gente así? Amén. Y sabe, si usted va y le pregunta a Dios: papá, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ves tú a mí? ¿Y sabe qué es lo que hace Dios? ¿Eres tú, Jesús? Dice que somos grato olor para Dios. Quizás para alguien apestamos. Quizás para nosotros mismos. Es más, quizás hasta para nosotros mismos de repente nos sentimos indignos. Nos sentimos quebrados, imperfectos, como: ay, Señor, soy indigno, no puedo venir delante de ti, Señor. Ay, es que no hice bien, no hablé, no reaccioné. Y dice que es más abundante la gracia y el amor de Dios para nosotros por la fe. Por la fe en Cristo Jesús. Y Dios lo que hace, hermano, es: somos un olor agradable, aunque usted no lo sienta y aunque usted no lo crea. Para Dios, léalo nuevamente. Dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo. Mire, para Dios somos grato olor de Cristo. ¿Sabe por qué? No porque somos buenos, no que somos perfectos. Simple y sencillamente por la gracia de Dios. Hermano, la gracia de Dios nos da a nosotros
lo que no merecemos. No nos merecemos que el Padre nos diga: yo cuando te veo, yo veo a mi Hijo Jesucristo. No lo merecemos, pero así nos ve Él. No eres perfecto. No eres quizás en tus ojos justo, pero el Señor, a sus ojos somos justos. A sus ojos somos perfectos. A sus ojos somos agradables. No nos lo merecemos. No somos dignos de que Dios nos mire con esos ojos, porque no lo somos. No somos dignos de que se nos diga que Dios nos, cuando nos huele, Él huele a su Hijo Jesucristo. No nos lo merecemos. No somos dignos. Pero hermanos, eso es lo que hace la gracia de Dios. Porque si no fuera por la gracia de Dios, hermanos, déjenme decir, pues si no fuera por esta gracia, no fuéramos lo que ahora somos, hijos de Dios. Y no estamos hablando de defectos, no estamos hablando de ser perfectos. Estamos hablando de lo que Dios dice, que como Él nos ve. Si fuera por la ley, ninguno de nosotros fuéramos dignos de llamarnos sus hijos. Si fuera por la ley, ninguno de nosotros fuéramos dignos de entrar a este lugar. Ninguno de nosotros fuéramos dignos de levantar nuestras manos a adorar a Dios. Ninguno de nosotros fuéramos dignos de ir y predicar a Cristo. Pero solamente por su gracia es que ahora usted y yo podemos venir a este lugar y decir: Padre, yo soy tu hijo. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie y le voy a invitar a este altar que venga conmigo. Le voy a invitar que juntos pasemos al altar y que podamos en esta noche simplemente adorar y aceptar esta gran gracia tan increíble que Dios nos ha dado. No mereciendo nosotros, no siendo dignos de estar aquí, no siendo dignos de ser llamados sus hijos, no siendo dignos de servirle, de adorarle o de acercarnos a Él, porque decía que nadie se podía acercar porque había defecto en Él. Por los defectos no podía una persona acercarse a Dios. Pero ahora tú y yo, con nuestros defectos, con nuestros errores, podemos acercarnos confiadamente para recibir misericordia y gracia. Dios es tu Dios grande, lleno de misericordia, lleno de gracia, que derrama de su gracia y una gracia abundantemente en Cristo Jesús. Es tu fe en Jesús, es tu fe en Jesús la que abre y permite que la gracia de Dios se derrame. No mereciéndolo nosotros. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios.
contigo y conmigo.